Hola, hola, en esta nueva oportunidad aprenderemos sobre la configuración electrónica. Un átomo está compuesto por un núcleo y una corteza. En el núcleo se encuentran los protones y los neutrones. En la corteza o la periferia se encuentran girando los electrones. Los electrones se ubican en orbitales atómicos y un orbital atómico máximo puede albergar 2 electrones. La organización o la distribución de los electrones alrededor del núcleo es lo que vamos a conocer como configuración electrónica. Esta configuración electrónica es importante porque de acuerdo a cómo se organicen los electrones alrededor del núcleo, un átomo va a tener unas propiedades y de acuerdo a estas propiedades se pueden diferenciar los átomos. Esta teoría de la distribución electrónica proviene de la mecánica cuántica. La teoría detrás de la distribución electrónica es la mecánica cuántica. Más adelante retomaremos este punto con un ejemplo. Para utilizar el diagrama de Müller vamos a recurrir al sentido de las flechas y es el siguiente. Vamos a comenzar en el orbital 1s2, es decir, aquí albergaríamos los primeros 2 electrones y vamos a seguir el sentido de las flechas. Del 1s2 termino acá en el 1s2 y empiezo acá en el 2s2, termino en el 2s2, me voy al 2p6, del 2p6 voy al 3s2, del 3s2 voy al 3p6, del 3p6 voy al 4s2 y del 4s2 voy al 3 de 10. Si pensamos, no nos parecería lógico que del 3 se brinque al 4, pero ¿esto por qué ocurre? En este caso, el orbital o la subcapa 3 de 10 tiene mayor energía que el 4s2, entonces por eso este va después. Luego, continuando, íbamos en el 4s2, me brinco al 3 de 10, luego al 4p6, 5s2 y para átomos que tengan mayor número de electrones, este diagrama de Müller es un poquito más ampliado, llega hasta el nivel 7. Entonces, siguiendo el sentido de las flechas es que puedo hacer la distribución electrónica de los electrones en un átomo. Para que pongamos esto en práctica, veamos un ejemplo. En este ejemplo vamos a hallar la distribución electrónica en el oxígeno. En esta partecita tengo esquematizado los primeros pasos para la configuración electrónica del diagrama de Müller resumido en la forma esquemática horizontal y no en el diagrama de flechas, que ahora lo vamos a utilizar. En este caso tenemos el oxígeno y recordemos este numerito 8 significa el número atómico, que nos indica el número de protones que hay en el oxígeno y el número de protones en un átomo neutro es igual al número de electrones, es decir, debemos hacer la configuración electrónica para los 8 electrones que se encuentran en el oxígeno. Entonces comenzamos con el orden. La configuración sería 1s2, vamos 2 electrones, 2s2, vamos en 4, vamos sumando los superíndices, 2p y tenemos que llegar hasta 8, entonces ya llevamos 4, pero la subcapa p puede agregar 6 electrones, entonces ¿cuántos me harían falta? Solo 4 para que tengamos 2 más 2, 4 y otros 4 para un total de 8. ¿Cómo podríamos representar esa configuración electrónica también? Con un diagrama de líneas para los orbitales. El orbital 1s2, los 2 electrones, uno con spin antiparalelo y uno con spin paralelo, el 2s2, y recordemos que la subcapa P tiene 3 orbitales, entonces dibujo las 3 líneas para los 3 orbitales y debo ubicar 4 electrones. Entonces, ¿cómo voy a ubicar estos 4 electrones? Para la ubicación empezamos con espines paralelos y luego ubicamos el otro electrón que nos hace falta porque tenemos 1, 2, 3, el siguiente electrón que sería el para llegar a 2p4. Y así pues obtenemos la configuración electrónica del oxígeno. De la configuración electrónica también podemos obtener información valiosa. ¿Cuál es esa información valiosa? ¿Cómo se ubica este átomo en la tabla periódica? Es decir, ¿qué grupo y a qué periodo corresponde? Entonces el grupo está dado por los electrones de valencia. Los electrones de valencia son los electrones que se ubican en el nivel más alto. En este caso el nivel más alto para la configuración del oxígeno es el nivel 2. Entonces voy a sumar este y este, que sería un total de 6. Entonces el oxígeno se ubica en el grupo 6A, en números romanos, que es la representación, tendríamos el grupo 6A. Y el periodo corresponde a ese nivel superior. Entonces en este caso el nivel de mayor energía sería el nivel 2,
que nos indica el periodo 2 en la tabla periódica. Recordemos, el periodo son horizontales y los grupos son verticales. Ahora vamos con este otro ejemplo. En este caso se nos pide hacer la configuración electrónica del cloro, pero no el cloro neutro, sino un cloro con una carga negativa. Recordemos que esta carga negativa nos está indicando que el cloro tiene un exceso de electrones. ¿Tiene cuántos electrones de más? Tiene 1, por eso una carga negativa. Entonces, recordemos, el cloro tiene un número atómico de 17, como tiene una carga negativa, un electrón de más, eso nos daría para un total de 18 electrones. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a ubicar esos 18 electrones en esa configuración electrónica? Aquí tenemos el pastelito, entonces vamos a comenzar. 1s2, 2s2, en este caso llevamos 4, 2p6, en este caso llevamos 10, 3s2, en este caso llevamos 12. ¿Y cuántos deberíamos incluir acá? 12, y como tenemos que llegar hasta 18 porque tenemos 17 y una carga negativa de más, entonces aquí completamos hasta los 18. ¿Cómo representaríamos estos orbitales en la forma esquemática? El 1s2, recuerden, 2 electrones. El 2s, incluiríamos 2 electrones. En el 2p6 recordemos que tenemos 3 orbitales, entonces los voy a escribir hacia abajo y tendríamos estos orbitales llenos, entonces por eso lo hago de esta manera. En el 3s, otro orbital que alberga 2 electrones y nuevamente en el 3p6 tendríamos 3 orbitales para un total de 6. Entonces 2 acá, 2 acá y 2 acá. Entonces así realizamos la configuración electrónica del cloro teniendo en cuenta que el cloro tendría una carga de más, un electrón de más, porque se le asignó un electrón.